Muy bien. Siendo las 12:14 de un día martes 15 de noviembre, volvemos a encontrarnos con Felipe de el actualmente, podríamos decir, página, actualmente página de divulgación científica económica llamada Economía en Pipe, ¿cierto? Economía con Economía con Pipe. Pipe. Ex Eh, Economía Simple. sí, está bien el cambio, está bien el cambio. Un rebranding ahí está excelente. Bienvenido, Felipe, bienvenido a este podcast que se graba en vivo. No, o sea, no se graba así como mirándonos, pero al mismo tiempo lo relevante es el audio que está disponible después en Spotify, ¿cierto? Yo te miro a la Em, distancia. claro, claro. Claro. Bueno, y la razón por la cual está aquí Felipe en Cívica Popular, crossover con Economía con Pipe, porque vamos a hablar de pensiones, ¿cierto? Está muy de moda, muy de Sí, moda. se viene fuerte la reforma de pensiones. Bien Bastante buena. interesante y bueno, solo para iniciar voy a hacer una suerte de introducción, más o menos como yo lo explico, la parte de las pensiones y seguridad social, y de ahí Felipe nos va a maravillar con sus conocimientos sobre números eh, y nos va a explicar ahí un poquito de qué se trata de estos cambios. Tenemos que partir y explicando siempre que las pensiones siempre se confunden, hay que decirlo, con seguridad social. La gente siempre habla de seguridad social igual pensiones, pero pensiones es solo un elemento de la seguridad social. ¿Y por qué? Y para entender esto tenemos que tomar el peso de las palabras. O sea, se llama seguridad social porque lo que busca es son una serie de prestaciones, que lo que buscan es dar una serie de certezas para la población respecto a los distintos riesgos que tiene el día a día. Se lo traduzco en español. Usted en el día podría ser lamentablemente atropellado, podría tener un accidente, podría envejecer. No todos podemos, quizás no todos vamos a tener el lujo o no lujo de envejecer. Eh, Podrían pasarnos distintas cosas. Esas son incertidumbres de la vida, siempre han existido. El tema es que en la medida que aumentan esas incertidumbres y aumentan esos riesgos, se hace difícil un poquito llevar a cabo nuestro día a día, la vida con tranquilidad. Ahí es el hecho de que ya a fines del siglo XIX y perdón, a fines del siglo XX y a principios confundiendo, a fines del Fue a siglo final del siglo XVIII. XVIII. Ya me confundo. No, no, es a fines del siglo XIX. A fines del siglo Eso. XIX y a principios del siglo XX, porque estamos finalizando 1800 y algo y a principios de Ujú. 1900 y algo. Claro, los estados dejaron de ser meros estados guardianes y pasaron a ser un poquito más prestadores en materia social. Ya empezaron a preocuparse realmente por su población, que antes obviamente era algo mucho más, podríamos decir, elitista. Quiénes eran ciudadanos y quiénes no. Empezaron a considerarlo todos como ciudadanos y bueno, hay que darle ciertas prestaciones. Entonces empezamos a decir, bueno, hay que otorgar cierto un poquito de salud, un poquito de educación, quizás preocuparnos de la vejez y ese tipo de cosas. Y de a poco fueron entregándose mayores prestaciones, ¿ya? Y estas prestaciones, con el tiempo, se han ido estableciendo como derechos ya que son absolutos para cada persona. Nadie podría discutir que hoy en día tenemos derecho a una pensión, nadie podría discutir hoy en día el derecho a salud, a pesar de que no es un derecho exigible, por si acaso actualmente en nuestra Constitución. Ahí vamos a chocar con otro tema. Y pasa lo mismo con la educación. Pero al menos no discutimos que sí deberíamos exigirlos como sociedad. Para suplir salud sobre todo, para suplir vejez, para suplir los accidentes. Lo que hacemos es, bueno, meter plata en un chanchito y ese chanchito va a quedar guardado hasta que alguna de estas cosas pase para satisfacer esas nuevas necesidades derivadas de este riesgo que se ha concretado, de este peligro que efectivamente ha pasado. Ahora, este chanchito puede tener distinta configuración. Este chanchito puede ser un chanchito común entre todos los chilenos, este chanchito puede ser un chanchito muy personal, un chanchito con una configuración media sui generis, puede ser un chanchito mixto, ¿ya? Y eso va a depender. Tenemos que mirar primero salud. ¿Qué tipo cómo juntamos el chanchito en salud? ¿Cómo juntamos el chanchito de dinero en pensiones o de accidentes o de cesantía, que es otra de las tantas incertidumbres que podría pasar? Entonces, como pueden notar ya,
dentro de la seguridad social hay un chanchito que es el de pensiones y actualmente tiene una configuración y hay un proyecto para cambiar la configuración de ese ahorro. Y de eso se trata el tema en particular de hoy día. Por tanto, nos ubicamos espacialmente dentro de la seguridad social y después de las pensiones para la vejez. Entonces, ahora el señor Felipe nos va a explicar cómo es el sistema actual de pensiones en Chile. Bueno, primero que todo, Carlos, muchísimas gracias por tu invitación aquí en tu podcast de Cívica Popular. ¿Ah? Y nada, primero que todo, aquí Felipe de Economía con Pipe, anteriormente Economía en Simple, tuvimos un cambio efectivamente en la marca, así que estamos con eso. Y como bien mencionaste tú, hiciste una buena definición, como diría un académico, creo que de la Católica, Herr Wagner, sobre el tema de la seguridad social. Y agregaría otra cosa más, que básicamente es que lo puse en un post antiguo que hice sobre respecto a la discusión constituyente, que tiene que ver, cito, que es un sistema de transferencias donde el rol del Estado es proveer la protección de riesgos a las personas, y en especial a aquellos que tengan menos riqueza. Y eso en el paper de Wagner sobre la seguridad social y el programa de pensión mínima garantizada. Sí, hay un ¿Puedo paper hacer para un comentario al respecto? ¿Puede repetirme esa definición, ya que estamos ya en conversación? ¿Puede repetirla? ya sobre un sistema de transferencias en donde el rol del Estado es proveer la protección de riesgos a las personas en general. Ya, Y en actualmente, particular, actualmente, actualmente es el Estado el que entrega esa protección en materia de pensiones de vejez o no? no. En materia de pensiones no ocurre, perdón, no ocurre el caso. Y aquí vamos a explicar un poco cómo funciona el sistema hoy día. Básicamente hoy día, a través de un decreto de ley que se firmó durante el régimen militar, como se le quiere llamar, es el decreto ley 3500, se crea el sistema de capitalización individual, que es básicamente nuestro sistema actual de AFPs, que es lo que precisamente Carlos está presentando. Bien, aquí tenemos una tasa de cotización del 10% que no se ha cambiado desde su creación. Eso en cuanto al pilar contributivo. Tenemos un pilar no contributivo que partió al principio con una pensión mínima, después con la reforma de la expresidenta Michelle Bachelet en 2008, se creó básicamente fue un reemplazo de la pensión básica solidaria y además del aporte básico solidario. Y después, en el gobierno de Piñera, en el último gobierno de Piñera, para 2021, se crea la pensión garantizada universal, la PGU. Y han ido aumentando los montos de pago y todo el tema. De hecho, aquí, perdón, en, el, en la presentación se muestra el monto actual, que son 193.917 pesos, focalizado para el 90% de los grupos familiares. Hoy día, de hecho, se está planteando universalizarlo al 100%, pero eso lo vamos a ver después. Entonces vamos a A ver, una verlo. consulta. La primera duda que me entra, y Uh-huh. si bien yo sé la diferencia, pero es importante explicarlo para las personas. Tenemos un pilar que es no contributivo y uno Sí, contributivo. Yo lo voy a explicar como yo lo entiendo y tú me dices si estoy en lo correcto. vale. El pilar contributivo es ese pilar individual que todos cotizamos cuando trabajamos. Es esa cifra cercana al 10%, ¿cierto? Así es. En cambio, el pilar no contributivo se llama así porque las personas no contribuimos a ese pilar o a ese chanchito de ahorro, sino que ese viene directamente de lo que llamamos las rentas de la nación, o sea, los impuestos. Tal Entonces, cual. hoy en día tenemos por una parte un pilar que es individual, netamente, que es el de la gran mayoría de las personas, y por otra parte tenemos un pilar no contributivo que vendría siendo el PGU, la pensión garantizada universal, que es como un colchón para el caso de que una persona no tenga pensión por su cuenta o ahorro personal, ¿cierto? Uh-huh. Tal cual. Entendí, De hecho, entendí bien la diferencia entre contributivo y no contributivo, eso es lo importante, creo. sí, lo dijiste perfecto. Lo explicaste súper bien. Así que, bueno, básicamente el pilar no contributivo sí, es así porque, claro, depende de la renta de nación, impuestos, y porque no forma parte directa del sistema. Básicamente, nosotros no ponemos la plata al sistema
para que se pague, por ejemplo, esta PGO. Eso ya sería un pilar contributivo, que en este caso hoy día tenemos el pilar de capitalización individual, que serían administrados por la AFP, que invierten estas cotizaciones en fondos, distintos fondos, mercado de capitalidad a nivel nacional, internacional, y ¿Y, qué, todo ese tema. y aparte de eso está el pilar no contributivo, el contributivo y el pilar voluntario. ¿Ese cómo está Sí. compuesto hoy en día? Hoy día el pilar voluntario está compuesto por la APB, que serían los ahorros previsionales voluntarios, y la APBC, que corresponde a los ahorros previsionales voluntarios colectivos, que hoy día lo pueden la empresa fomentar. En mi idea o este pilar voluntario, los APB, yo siempre lo he asociado a un depósito a plazo. ¿Estoy bien o estoy mal? Algo parecido, porque básicamente la APB es básicamente como un fondo de ahorro más al final. Entonces pueden ser tipo de depósito a plazo o corre la misma suerte que la administración, así como tipo AFP, pero tú puedes retirar la plata. Entiendo. A ver, partamos con algunas preguntas de las más obvias, ¿ya? Mirando, Ujú. teniendo esto a la vista, sirve para explicarnos, ¿cierto? Y te pregunto a ti, Felipe, ¿por qué tú crees que actualmente son bajas las pensiones? ¿O crees, o porque algunas personas, insisto, algunas personas dicen que existe la creencia de que son bajas? Entonces, ahí tenemos personas que dicen, no, son bajas, y otros dicen, no, es que existe la creencia de que son bajas, pero no son bajas. Primero, ¿cuál es tu postura y cuál sería la explicación al respecto? Yo debo decir que, así como siendo muy honesto, que las pensiones sí son bajas. ¿Por qué? Porque la media de las pensiones está muy cerca más cerca de la línea de la pobreza actual. Digamos, de hecho, la línea de la pobreza hoy día están en 207.000 pesos aproximadamente, y la pensión media que se paga hoy día autofinanciada son cerca de 250.000 pesos. O sea, estamos muy cerca de la línea de la pobreza. Entonces, eso por un lado, así como el hecho como tal. Y además, así Y, como las causas de las bajas pensiones, las podemos asociar, y esto lo comenté en el último post sobre los antecedentes para la reforma de pensiones, de la baja, bueno, primero, la baja tasa de cotización, las lagunas previsionales, que es súper importante, el no pago de las cotizaciones, que es otro tema, ahí la culpa de los empleadores totalmente, que no hacen las gestiones para la declaración de las cotizaciones, el mercado laboral, que hoy día es muy precario. O sea, digamos, tenemos un sistema laboral que está, primero, tenemos salarios bajos, tenemos poca posibilidad de negociaciones colectivas para mejorar el tema de los salarios de manera más óptima. Y lo otro son las brechas de género. Y yo creo que en ese sentido lo más fundamental, bueno, dentro de la brecha de género es fundamental porque las mujeres tienen que salir, tienen que desertar de los trabajos por el tema del prenatal, el postnatal, e incluso durante claro, va a ser el prenatal, porque la empresa prefieren mujeres que estén en tiempo fértil, que no estén embarazadas, a que, a que mujeres embarazadas trabajando, por tema supuestamente de productividad, cosa que de alguna de forma... hecho, ahí se genera, perdón, ahí se genera un problema se genera un populismo muy interesante a nivel legislativo, porque normalmente aparecen legisladores diciendo que hay que entregar más y más beneficios por maternidad a las mujeres. Pero Claro, si este beneficio no es transferible, por ejemplo, al padre de la familia, lo que está generando es que se estigmatice más la maternidad en el caso de las mujeres, y me ha tocado conversarlo con muchas personas, que en definitiva es como, me dan más beneficios, pero soy más incontratable. Entonces, claro. al final lo que tienen que hacer es otorgar más beneficios, pero que al mismo tiempo sean transferibles o sean intercambiables con el rol del padre. ¿Para qué? Para que afecte y beneficie a ambos casos y no genere esa incontratabilidad respecto a una sola persona. Claro, y en ese sentido se genera esa simetría al final de responsabilidad entre la madre y el padre, porque al final la madre se lleva todo el peso en este caso, de la laguna previsional en mediano plazo, y en largo plazo con menores pensiones, y con la dificultad de encontrar un trabajo. Claro, o sea, y mira, y solo por el tema de hablando
de la brecha de género que se provoca con la mujer, ya el hecho de que trabaje menos, de que sus trabajos sean más informales, de que les paguen menos, tienes que sumar que su retiro es a menor edad. Entonces, más Menor encima, de 60 años. alcanzaron a juntar menores. Y el otro día leí que tenían mayor expectativa de vida. Entonces, en Ujú. este sentido, las bajas pensiones de las mujeres tienen todo en contra. Tienen todo Sí, en contra para tener absolutamente todo más bajo. Es efectivo ese problema, es real y recién ahora se estaría pensando en una eventual solución. claro, o más que ahora, imagínate, Carlos, que el debate de pensiones lleva 15 años. 15 años estancado, desde la última reforma cuando se crea el Pilar Solidario, recién con Michelle Bachelet 2, y ya empieza como a unarse ya esta idea de ver, ya, ok, ¿por qué tenemos problemas con las bajas pensiones? Entonces empiezan a ver el tema de la baja cotización, el tema de la edad de jubilación, que es súper importante, que eso no lo noté en el post, de hecho, eh, y así como la idea de por qué no homologamos la edad, por qué no aumentamos la edad de retiro y lo igualamos en ese caso, de manera que la mujer tenga más tiempo para trabajar, básicamente recuperar el tiempo que no pudo trabajar por distintos temas, así como embarazo, por ejemplo, con el pre y postnatal, y, y aumentar la tasa de cotización. O sea, esto es un debate, ya no es nuevo, ya más de 10 años, pero ¿por qué no? Ahora está el tema del por qué no se ha podido aprobar, no se ha podido llegar a ningún acuerdo. Y eso es lo Es interesante que a lo que llegamos ahora. algunos más conspiranoicos podrán decir, bueno, quizás hay un tema de lobby de por medio, ¿cierto? Pero otra parte, por ejemplo, en este caso en particular del gobierno actual, bueno, se encuentra con un Congreso altamente polarizado y con un centro o un centro ficticio que es errático. Entonces lo que va a pasar es que presenta un proyecto y no solo va a tener que convencer a los de izquierda, que quizás están apostando por algo más radical en materia de Ujú. pensiones, tiene que convencer a su propio sector de izquierda. Claro, Después tiene que convencer a los de derecha de cambiar un sistema en que está muy arraigado la idea de una capitalización individual en el sector de derecha y un centro que a veces te vota a favor, a veces te vota en contra y otras veces está compuesto por integrantes, por ejemplo, del Partido de la Gente, que a veces es de centro, a veces es de extremo y no sabemos para qué lado rema. de Entonces, centro populista. no es de extrañarse, no es de extrañarse que efectivamente estemos frente a una situación nuevamente problemática para la aprobación, no solo de la reforma de pensiones, sino que además de la reforma tributaria. Claro, y de hecho piensa tú que para la reforma de Bachelet 2 estaban los votos de centro, digamos, votos así como parte de la centro izquierda y buena parte de la izquierda en general, salvo aquellos que decían, ok, aquí no debe existir ni una FP, así los más radicales votando en contra. Tuviste votos de centro y de parte pequeña de centro derecha votando a favor y toda la derecha en conjunto votando en contra. ¿Y qué tuviste como resultado? Una reforma rechazada. Y lo mismo tuviste con Piñera 2, que sumado al estallido social, en el Senado terminaron estancando la reforma, solo por el muñequeo político. Y habiendo sido aprobado en la Cámara de Diputados, el primer trámite. Entiendo. Ahora, continuando con un poco por la razón de las bajas pensiones, que hablamos de que, bueno, bajo sueldo, el problema de la expectativa de vida, el trabajo informal, todas esas cosas, sobre todo el problema de la maternidad, además. ¿Qué opinas tú, para saber tu opinión, sobre que, insisto, va la misma pregunta? ¿Existe o no existe una baja rentabilidad o es una creencia generalizada la baja rentabilidad? Eso es uno. Y el segundo ¿Ya? tema es, ¿existen o no existen comisiones altas y que afectan al mismo tiempo el retorno que tienen los pensionados? Esas son las dos preguntas, rentabilidad y comisiones. ¿Cuál Comisión. es tu opinión? Ya. Partiendo por la rentabilidad, yo creo que hay una creencia de que hay baja rentabilidad, cuando la realidad te muestra que 2 tercios de hecho más de 2 tercios, el 70% de lo que recibe uno como pensión es rentabilidad y el 30% es lo que uno aporta al fondo, a la cotización. El problema de eso
es que cae en una trampa y de hecho lo explicó muy bien mi colega de Alfredo de Hablemos de Economía en Instagram, que dice que el tema de la rentabilidad, si bien es un factor más dentro de, para determinar la pensión, no es significativo si lo comparamos con otros factores como el tema de los salarios, que como ya son bajos, tienen menos posibilidad de tener una buena pensión, por un lado, y por otro lado tienes el tema de la densidad de cotizaciones, que es bajo. Entonces, con esos dos puntos clave, la rentabilidad al final es como un adorno. Entonces, por más que digas que el 70% de tu pensión es pura rentabilidad, no sirve de nada si sigues teniendo una pensión baja. Y por el lado de las comisiones, no sé, no dirías que son altas, altas, pero están como en un punto medio. De hecho, tengo entendido que han bajado y ahí además las distintas AFP tienen distintas comisiones, algo más alta y de hecho creo que la más baja de AFP Modelo, si no me equivoco. Entonces, uno podría decir que es alta pero respecto a lo que uno tiene de sueldo al final. Y siempre va a ser así. Ahora, si está la posibilidad de que haya comisiones menores, genial. Entonces, porque al final eso implica que o tienes más espacio para que eso vaya a sueldo o que vaya a cotización directamente. Entiendo. A ver, entonces, el tema de las pensiones bajas en general no es un tema más que nada de rentabilidad, principalmente, sino que es un tema que, claro, viene derivado de antes, viene derivado de los bajos sueldos, informalidad y todas las cosas que mencionamos antes, porque la Sí, rentabilidad funciona sobre ese aporte, y si ese aporte es bajo, claramente tenemos pensiones bajas. Entonces, ahí claro. hay un tema de base que solucionar. Ahora, Uh-huh. eh, me llama algo la atención. Alguna vez escuché a Larraín, creo que el caballero que está de subsecretario actualmente, una persona de apellido Larraín. eh, Guillermo Larraín, Puede ser, puede ser. Le ex escuché el otro superintendente, día, pues. ex superintendente, es verdad. eh, Mencionó algo bastante interesante. Dijo que la gente está muy arraigada a que el dinero es suyo, el de la FP, mi plata, ¿cierto? Como, decían el meme de mi plata, ¿no? Claro. Em, claro, pero al mismo tiempo tienen mucha desconfianza de la FP y Uh-huh. dicen ya, con mi plata no, mi pilar individual, pero no me gustan las AFP, pero Claro. tampoco quiero que el Estado se encargue de toda esa carga porque desconfío también del Estado. Pero mi plata es mi plata. Entonces, Tenemos un finalmente, lo dilema. que tenemos es un dilema. Es como, quiero mi dinero, que siga siendo mi dinero y no compartirlo con el resto, pero no quiero que lo administre una FP en la cual desconfío porque me cobran comisiones y creo que tiene baja rentabilidad o tiene baja rentabilidad dependiendo de su postura. Y al mismo tiempo no quiero que el Estado se haga cargo porque tengo esta idea de que, lo público es algo de mala calidad. Tengo digamos, ese estereotipo. ¿Ya? Claro. Y es interesante lo que lo plantea, porque en definitiva la gente quería mantener una parte del sistema, pero no la otra parte que era absolutamente necesaria para su mantención. Claro, y de hecho, Guillermo Larraín, que fue efectivamente superintendente de pensiones en aquellos tiempos, creo que en Bachelet 2, eh, acierta un poco con esa idea, que al final yo creo que es un dilema innecesario esto de que, ok, con mi plata no, pero no creo, no confío en la FP, entonces, y eso aparte un poco del populismo que se generó, tanto, y aquí lo dije hoy día en una historia, lo vemos con No Más FP, la fundación de Bernardo Fontaine, Ciudadanos en Acción, Fundación Sol, por ejemplo, que está del lado más hacia la izquierda, y hoy día con mi plata no. Y además de Pamela Giles, que fue como la gran propulsor, el gran motor para llevar a cabo este tema de toda la plata debería ser mía, la quiero ahora y que sea solo mía, pero que no vaya a la FP. Entonces, básicamente es como un desorden mental que genera en la población, porque y la gente no sabe qué hacer, como que prefiere tener su plata de manera inmediata y gastarla, como que ya no confía en ningún sistema, no confía en el Estado porque cree que es malo y no cree en el mercado porque cree que le roban. Entonces, ¿qué es lo que puede ser?
¿qué es lo que se puede hacer ahí sino un rol educativo para que la gente entienda, ok, ya, la AFP en verdad hacen esto, pero el Estado debe existir porque necesita suplir el vacío del sistema de pensiones que no cubre la AFP, que es lo que hablamos del tema de la seguridad social al principio, que en ese sentido la AFP no cumple con el rol de seguridad social, va más y solamente se encarga de las pensiones, de generar rentabilidad, y sería todo. De hecho sería lisa y llanamente seguridad individual, porque no Claro. va a ningún fondo social, o sea, es Ujú. netamente individual. O sea, ni siquiera un sistema de pensiones tan individualista como el actual no cumple con los principios básicos de lo que sería una seguridad social propiamente tal. Claro. Entonces, de ahí a lo que apunta la reforma, bueno, y lo que ha intentado apuntar las últimas tres reformas, Bachelet 2, Piñera 2 y ahora con el gobierno de Boric, es un poco lo que busca también lo que dicen varios economistas, y de hecho vuelvo a citar a Guillermo Larraín, pero en una columna que escribió a Diario Financiero, de que básicamente necesitamos herramientas mixtas para solucionar este problema de pensiones. Y de hecho, aquí hay una parte interesante respecto a lo anterior, que la izquierda debe aceptar que mucha gente valora su ahorro individual y la derecha debe aceptar que hay formas de concebir la solidaridad que no coinciden con su visión. Un buen sistema previsional mixto hace esa pega. Entonces, O ¿cuál sea, es tu opinión respecto a eso? quiere tirarle las mechas a ambos sectores, hay que decirlo. Ah, tal cual. Entiendo. Está bien, está bien, está bien. A ver, avancemos entonces. Lo que sigue a continuación es el esquema. A todo esto, yo quiero aclarar que para la gente que está mirando el video, yo estoy mostrando nueve esquemas. Y estos esquemas son los que entregó el gobierno para explicar ambos sistemas. ¿Ya? Le explicó el Ujú. sistema actual y el sistema futuro. Entonces, si ustedes están viendo el podcast, no se preocupen, nosotros vamos explicando con palabras, ¿cierto? Pero para las personas que están en YouTube viéndolo, lo que tienen en pantalla es un material que fue entregado para la presentación de la reforma de pensiones. Entonces, tenemos un expuesto, un esquema de cuál sería esa propuesta en este momento. Felipe, explícanos cuál sería esta propuesta, de acuerdo a tus palabras, más allá de lo que aparezca ahí en el esquema, una ayuda visual nomás. Bueno, primero partiendo por el pilar no contributivo, digamos por impuestos, tenemos, perdón, este aumento de la pensión garantizada universal de los 197.000 pesos a los 250.000. Y lo que mencioné antes es que ahora se hace universal, esta pensión garantizada universal. Es como valga la redundancia, se hace realmente universal, abarca el 100% de la población. Y eso pagado por el administrador de pensiones autónomo o administrador previsional autónomo, que sería el reemplazo del Instituto de Previsión Social. El IPS. Exactamente, el IPS. Entonces, el APA va a ser quien pague, el APA, el administrador previsional autónomo, va a ser el que pague la PGU. Y la gracia de que esto va a ser autónomo es que va a tener, obviamente, su propio gobierno corporativo, su consejo técnico, así como esperemos tipo Banco Central, esperemos. Sí, de hecho, Y, yo leí y la se espera que descripción funcione de manera más eficiente. y dije, esto es como un banco central, encargado solamente y de forma exclusiva para la rentabilidad de este fondo solidario. Claro, según su mandato principal es eso. Bien, entonces, ya yendo al pilar contributivo, aquí tenemos por fin la idea de un sistema mixto, no como lo dice el otro economista, que el sistema mixto es pilar no contributivo más pilar contributivo, no, eso no es así. Por fin vamos a tener un pilar contributivo mixto en el que vamos a tener no solo contribuciones definidas, que es lo que tenemos hoy día a través de la AFP, sino que también vamos a tener de alguna forma beneficios definidos. Y además vamos a tener cuentas nacionales, contribuciones nacionales definidas, que son estas llamadas cuentas nacionales o ficticias, entre comillas, que se van a generar con la reforma. Y eso se pueden invertir a través del inversor público autónomo, que sería el Instituto Público de Pensiones, Inversor Público de Pensiones Autónomo o el inversor privado de pensiones.
Entonces, Importante señalar que, lo que se traduce en esto para las personas es que después usted cuando tenga digamos, sus cotizaciones, usted, o sea, actualmente se escoge entre AFPs. Ahora usted ujú, va a poder escoger entre una serie de inversionistas privados, que podría ser una versión evolucionada de las AFP, pero al mismo ujú, tiempo va a tener una opción estatal, una opción tal cual. estatal. Y solo el tiempo dirá, eso va a ser interesante, solo el tiempo dirá Ujú, quién habrá conseguido mejores rentabilidades. Si el claro, Estado, a través de su inversor público autónomo, o si habrán sido los privados, y cómo habrá mejorado la competencia entre ellos por entregar un mejor servicio. Eh, Eso va a estar bastante interesante. eso va a estar bien bueno. Y hay un punto también interesante que es la separación de las funciones que cumplían la AFP, que era así como el tema de servicio de atención, el tema de la afiliación, recaudación, y todas esas cosas, gestión de los fondos, y que ahora todo eso pasa al administrador previsional autónomo, que es esta versión del IPS reforzado. Y por tanto, los inversores privados de pensiones y el inversor público de pensiones autónomos solamente se van a encargar de gestionar la inversión. Y con eso generan la rentabilidad. Solo básicamente se van a encargar de eso, nada más. Lo cual es sumamente positivo. Y aquí no corre el tema de las comisiones, que es lo interesante. Y por eso se habla de una cotización del 10,5%, que era de lo que venía incluyendo con las comisiones anteriormente. De hecho, se dice que la tasa de cotización en la OCTE, nosotros estamos en un 12 y algo por ciento, y ahí se genera una confusión, porque nosotros cotizamos un 10%, ¿y por qué se dice que es un 12? Porque el restante corresponde a las comisiones, más otra, más otro, ¿cómo se llama esto? Eh, beneficio, ley social, si no me equivoco. Ahí me puedes Claro. corregir. Pero por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, en este caso, es decirle, mire, normalmente usted paga 10 más 5, Ujú, ¿cierto? Usted paga 10 de cotización, 10% de su sueldo de sí, cotización, y un 0,5 eh, para efectos de gastos, dijimos. Entonces, lo que está claro. diciendo, ahora usted va a ver aumentada su cotización y va a haber Ujú, aumentado el resultado de sus pensiones, porque ese 0,5 que antes se iba para pagarle a la AFP o para otros temas, ahora va a ir a su pensión directamente. No se lo vamos a claro. devolver a usted, no, sino que simplemente vamos a considerarlo dentro de la bolsa. Ahora ya no Ujú, es 10% cotizaciones, van a ser 10,5 y eso ya va a significar un aumento en su cotización actual y en su pensión futura. claro, y eso correspondiente a la cotización individual o cotización, digamos, por parte del trabajador. Y que es lo interesante que incluye esta reforma y lo que intentó la última reforma, intento de reforma, perdón, es el 6%, el famoso 6%, que es del empleador. Y yo creo que ese paso es fundamental para tener como este sistema de ya más de seguridad social y que buena parte vaya así como a fondo común y que se invierta, o que se invierta así como de manera, a través del fondo común se invierta y vaya a las cuentas individuales y una fracción se vaya a reparto. De hecho, se decía que el 70% del 6 se iba a las cuentas nacionales, que se iban a invertir a través del inversor público autónomo, y por otro lado, teníamos que el 30% restante se iba como reparto. Básicamente un beneficio definido a través de la cotización. A ver si entendí bien. Ya. Entonces, la gente sigue pagando sus 10, pero ahora va a ser 10,5, ¿cierto? Sí, Porque se va a ver aumentada de facto al quitar las comisiones. No de facto, claro, de derecho, pero se entiende. se entiende. Y aparte de ese 10,5, tenemos un 6% que lo va a pasar el empleado. Este seis por Ujú, ciento hay que dividirlo. Tenemos por un lado el 70% de este 6% y el 30% de este 6%. Ese 70% lo va a administrar el inversor público autónomo, que es del Estado, ¿ya? sí, Y, va a ir, sí, a la cuenta individual de la persona, tengo entendido, ¿cierto? claro, la cuenta Va nacional. sumando a la cuenta, ya. Ujú. Pero, Que es nacional individual se le llama. claro, es que claramente.
porque el otro 30% es el que va a este fondo común de todos, Claro, ¿cierto? básicamente, Ahora- sí, al reparto. y ahora, claro, a reparto. Y ahí la gente decía, oye, pero ese 30% de mi 6% lo voy a tener que compartir con otras personas, decía, ¿cierto? Sí, Porque solo el 70% de ese 6% va a mi cuenta finalmente individual, aunque va a ser administrada por el Estado, pero va a mi cuenta individual. Pero ese 30% decían, ah, claro, va a ir a, a un fondo común. Será el 30% de un 6%, pero sigue siendo mi plata. Ese era el ujú, discurso, sigue siendo mi claro, plata. Y ahí salen los discursos más facilistas que dicen, ah, voy a tener que pagarle las pensiones a los vagos y a los que no trabajaron. Pero hay claro. algo interesante ahí que yo recuerdo, y voy a intentar explicarlo, que aún así, ese 30% quienes acceden a ellos es de acuerdo a lo que han contribuido. Por tanto, si bien va a un fondo solidario, si bien va a un fondo de reparto de carácter social, se va a obtener respecto de ello considerando lo que ha contribuido en el sistema mismo. Y tengo entendido Ujú, que se usó un sistema europeo de puntos. Es como, mientras más tú has aportado del 30% de ese 6%, eh, va más a a sumar puntos. Y así, en tu momento, esa bolsita, por decirlo, de reparto, te va a beneficiar más a ti que a otros, dependiendo de lo que han aportado. Eso claro. al menos lo que entendí con el tema de los puntos y que es la explicación para decirle a la gente, no, porque no va a financiar a un, entre comillas, vago que no ha hecho nada, porque esa persona no ha contribuido y por tanto no le va a tocar nada. Ujú. No llega así como un punto de tranquilidad al final. Si lo traducimos a números fáciles, un 4 un 4,2%, el 4,2% se va a la cuenta nacional individual administrada por el inversor público autónomo y el 1,8% se va a reparto. La suma de esos dos da 6%. Así como va Y a el ser otro la tema cifra que, más simplificada. claro, más simple, para no estar hablando de 73. Em, Claro. algo algo que me llama la atención es que eh, alguien criticaba el tema de los puntos, de que se había escogido un sistema de puntos, pero la justificación sería de que no habían querido dar pesos porque esa parte que va a reparto no es heredable. Solo esa Ujú. pequeña parte, porque va a un Sí, fondo común a mejorar pensiones en general. Por tanto, como claro. no es heredable, no lo tradujeron en pesos, sino que en puntos, que equivale Ujú. un punto a un peso finalmente. Claro. Entonces, Sí, ese tema igual estaba como súper interesante. sí, me llama la atención. No había escuchado eso del tema de los puntos, para serte franco, pero sí, me resulta llamativo ese punto, como en particular. Bueno, y aparte este sistema lo que intenta es decirle a la gente y va a dar la opción, si son heredables o no son heredables, ¿cierto? Sí, Eh, ¿qué opina al respecto ese tema de la herencia o no herencia? yo creo que el tema de la herencia, si bien es importante por un tema así como desde el individualismo de uno, es como, ok, yo le quiero dar la herencia a mi hijo cuando muera. ¿Qué pasa si por X razón me muero a los años, un par de años después de mi jubilación y queda esa plata ahí? Entre activo y pasivo, yo habré dicho en su momento que yo quiero que esta plata se herede a mi descendencia. Sin embargo, creo que hay un problema en el discurso de la herencia, porque el mismo Marcel dijo que al final, o no sé si fue Marcelo, fue alguien del Ministerio de Hacienda o del Trabajo, que al final del día, uno de cada 10 personas que cotiza termina llevando la plata herencia. Y de hecho, quiero haber hecho el cálculo hace tiempo y era un 17% del total de las personas que están en el sistema tiran su fondo de herencia. Por lo cual, primero, no tiene ningún sentido de seguridad social. Y segundo, porque ya no te sirve como peso para justificar tu discurso de que debe existir la heredabilidad, aun cuando yo estoy de acuerdo con su existencia. Técnicamente no se respalda.
Entiendo perfectamente la idea, sí. Mi problema con el tema de la herencia es que yo creo que igual hay que dividir, que por Ujú. más que seamos a favor o en contra de este asunto, hay que una vez más mirar qué es lo que buscan las personas, ¿cierto? Y en este caso la gente quiere su dinero y quiere heredarlo. Perfecto. Pero en ese caso claramente tiene que ser heredable solo aquello que es efectivamente individual. Claro, Efectivamente individual. O sea, si el sistema, a mi parecer, si el sistema te ha generado una rentabilidad gracias al juego que ha generado igualmente tu dinero, que es tu aporte, más lo del Estado, tiene que haber un pequeño porcentaje que tiene que entrar a la idea de seguridad social sobre pensiones, ¿ya? claro. Para darle una mayor sostenibilidad y al mismo tiempo, bueno, satisfacer un poquito esa necesidad de heredar dinero. Pero Ujú. ahora, un discurso muy interesante, que todo el mundo en Chile discute sobre las herencias y le gusta la herencia, pero la capacidad de herencia del chileno es bajísima. Parece un tema central y esencial. Es como, Pero no lo por ejemplo, es. yo en este momento estoy discutiendo sobre herencia y yo no creo que, yo personalmente no voy a dejar, en este momento no podría dejar mucha herencia. Y esta situación le pasa a muchísima gente. Ujú. Aún así, existe un discurso generalizado sobre la herencia, pero normalmente muchas veces la herencia se traducen en puros pasivos, o sea, en puras Claro, deudas. este La gente cuando es otro fallece tema. deja mucha deuda. Ujú. Sobre todo la gran clase media que hoy día está más cerca de una situación de vulnerabilidad. ¿Y aquí quiero ir con vulnerabilidad? La vulnerabilidad es cuando tú estás más cerca de caer en la línea de la pobreza. Entonces, buena parte de la clase media está en esa situación. Entonces, por lo cual, tienes un, si lo hacemos la comparativa con, por ejemplo, el impuesto a la renta, quienes pagan los impuestos a rentas personales son el 27% de la población, o sea, nada. Entonces todo el resto está como en esa situación de vulnerabilidad, estamos cada vez más cerca de la línea de la pobreza, más que como de escalar y por tanto, en consecuencia, tener posibilidades de dar herencia y además tener buenas pensiones, hablando del tema profundidad como tal. Claro. Em, solo para ya como pregunta final. Ya Uh explicamos -huh. el modelo actual, explicamos el futuro, y ahora te pregunto a ti, ya, comparando. Felipe de la Fuente, economía con Pipe, ¿cierto? Ahora, em, ¿qué opina? ¿Qué cree que es mejor? ¿Sistema actual, sistema futuro? ¿Debería aprobarse? ¿Debería rechazarse? ¿Cuál es su opinión, su cálculo personal? Mi antiguo Felipe te diría que vaya toda capitalización individual, pero mi Pipe más cuerdo, mi Pipe actual, te diría que en general es una buena reforma, va en dirección correcta. Sí me sigue llamando la atención, por ejemplo, el tema de la separación digamos, de las funciones entre lo que hacía la AFP y que pase todo a la administradora de previsional autónoma, a la APA, pero al final me genera como más dudas, así como más que como rechazo. Y el tema de las comisiones que todavía está como, es un tema al aire, como que todavía no está claro en la discusión. Y, lo, y eso básicamente es una reforma que va en buen camino, sigue la línea de los dos intentos de reforma de Bachelet 2 y Piñera 2, que lo cual me gusta. Lo que me llama la atención y que puedo estar más desacuerdo fue con la no inclusión de los independientes en esta reforma, que creo que ahí hubo una falta tremenda de consideración hacia ese sector, digamos, los micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo. Eso por un lado, y el tema de eliminar la APB y la cuenta 2 y fortalecer el ahorro previsional voluntario colectivo, lo cual eso
para los que no sepan, la cuenta 2 es parte del ahorro previsional voluntario. Es una cuenta más. Entonces, como que esos son como le llaman ahora, las red flags, las banderas rojas de la Ujú. reforma. Pero en general, fuera de esos problemas, encuentro que está bien direccionado. Hay el tema de que los beneficios a la mujer, si no me equivoco, vaya con cargo a la cotización y no con cargo al Estado. Que creo que ahí el Estado podría ser el que lleve la batuta en ese sentido, que era un poco la reforma de Piñera, de hecho, porque la reforma de Bachelet y la reforma 2, perdón, Bachelet 2 y la reforma actual del presidente Boric apuntan a que los beneficios de la mujer vayan con cargo a la cotización. Digamos, hacemos la cotización de todos nosotros. Que como que ahí todavía tengo ciertos choques. Pero yo creo que eso a medida de que se vaya revelando cada vez más el proyecto y se vayan consiguiendo acuerdos, por supuesto, espero que se apruebe. O sea, ya, Felipe espera que se apruebe. Sí. Complementando mi análisis, un poquito, no sé si simple, pero hay cosas que me gustan. Por ejemplo, que yo también Todo. aprobaría este sistema. ¿Ah? Todo. No, no, por ejemplo, me agrada la competitividad, porque a mí lo que Ujú. no me gusta es cuando existe este mercado de los privados y que a uno le da la sensación como ciudadano que están todos puestos de acuerdo. A uno le da esa sensación, uno podría decir, efectivamente aquí hubo un tema de colusión, como ha pasado en otras áreas, en otros mercados, ¿cierto? Ujú. Los pollos, qué sé yo, pero a uno le da esa sensación. Entonces, cuando a Claro. uno le dicen, mire, además va a entrar un competidor, que es el Estado, estás agregando un elemento. Y Ujú. puede que hay gente que no le guste que entre el Estado, pero hay que decirlo, ojo, eh, es un competidor más. Y eso es bueno, eso es sano. Y de hecho, eso es sano para una economía de mercado. Ya, si Totalmente. tú no quieres que entre otro competidor, es como, señor, usted no está cumpliendo con algunos principios básicos de mercado. Entonces, Si quieres ahí una hay economía que libertaria, mirarlo puedes ahí. tener todo al privado, pero en una economía real, no. Necesitas al Pero ¿para Estado qué, pero como... ¿para qué vamos a hablar de ficciones históricas sin fundamento? ¿Para qué? Ni siquiera las considero dentro del análisis. ¿Sí? Si no, derechamente pasamos a conversar sobre historia y hablamos sobre feudalismo. Claro. Listo. Yo prefiero hablar de feudalismo porque al menos el feudalismo existió históricamente. Eso Ujú. es más interesante. Buen ¿Ya? punto. Así que, Pero primero volviendo eso, a... la competencia. Pero volviendo a la competencia, lo segundo que me gusta es por fin un sistema mixto. Y eso es algo que, al menos la forma en que lo han configurado ahora, intenta darle el gusto a todo. Intenta decirle, mire, su plata es su plata, ahí está la individuación. Si quiere dar, quiere dar. El Estado también le va a aportar. Vamos a hacer, entonces, como que intenta buscar una configuración que de una u otra forma es como decirle a toda la gente, sí, eso también lo incluimos, sí, eso también, Ujú. sí, eso también. Eso es lo que me parece correcto. ¿Ya? Y Claro. creo que tercero, en la principal razón para mí, el hecho de que automáticamente aumenta las pensiones de las personas. Y hoy en día tenemos ese problema. Cuando a mí me dicen, estamos aumentando inmediatamente las pensiones, yo automáticamente digo, ok, va bien, pero ¿se va a sostener en el tiempo? ¿Se va a financiar? Sí, es un sistema que no es del todo rupturista, toma muchas cosas del sistema anterior, por tanto hay una semicontinuidad. Por tanto, Claro. no es rupturista, nos va a quebrar el sistema y inmediatamente vamos a considerar un aumento de las pensiones. O sea, es una solución inmediata. Entonces, Ujú. ahí ya, Claro. con ese broche de oro, yo digo, ok, ahí hay un convencimiento. Claro, ¿y por qué aumenta? Por el factor, básicamente por el pequeño factor de reparto y por el gran factor que sería el aumento de la PGU y los beneficios de clase media y beneficios a la mujer. Como para Sí, entonces que la gente entienda también bien la idea. y yo creo que hay un tema aparte, más allá de las consideraciones que cada uno tengamos sobre si hay que aprobar y por cuáles serían las razones, es que ya no puede tardar más una reforma. O sea, por favor, se ponen de acuerdo con esta modalidad o la reforman un poco, pero pónganse de acuerdo, porque es una Entonces, vergüenza que estemos aceptando que hace 15 años no nos gusta el sistema de pensiones y no exista el acuerdo. Es como, ¿en ujú. serio otra vez? En serio, yo que me gusta analizar los proyectos de ley y digo cuando no hacen la pega, digo, oye, tu pega fea, mira, tu proyecto es horrible, no hay estudio. Yo ahora los voy a mirar y les voy a decir, de nuevo no están haciendo la pega. Ujú. Yo soy muy crítico del Congreso, muy crítico, porque yo miro el producto que hacen y lo estudio y lo comparto. Entonces, si ahora siento que nuevamente
no se ponen de acuerdo con este sistema de pensiones, o lo reforman, o lo mejoran el proyecto, se ponen de acuerdo, yo de nuevo lo voy a mirar como, disculpa, pero ¿para qué te traje? ¿Para qué te traje? En serio, Claro. ¿para qué te traje? O sea, pónete de acuerdo ahora o mañana, pero ponte de acuerdo porque se necesita una solución urgente sobre este tema. Así que más Eh, allá de la postura de que nos guste esta forma en particular, o puede que la cambie un poquitito, pónganse de acuerdo. Ya no, claro. basta de perder el tiempo. Claro, en ese sentido yo creo que ahí está el desafío principalmente de los sectores más radicales de izquierda, así como seguidores de la Fundación Sol, o por el lado de la derecha, más seguidores de Bernardo Fontaine, que se alejen un poco de esas posiciones radicales de una vez y digan, ya, ok, algo se le puede hacer a esta reforma de pensiones. Algo pequeño que sea, así como de cambio, pero que sea, lo haga lo suficientemente sostenible políticamente, porque ya podemos ver que técnicamente tiene, se le ve cierta sostenibilidad, pero ahora hay que ver el lado político, que yo creo que ahora es como, ahora es lo más importante. Y sobre todo como los efectos posteriores al plebiscito, que yo creo que eso fue clave para que se demorara la reforma de pensiones. O sea, de hecho, estaban esperando el resultado del plebiscito para trabajar todo esto. Sí, Y de la reforma tributaria y todo eso, estaban todos en stand-by y bueno, ya el resultado que salió tenían que trabajar igual. claro. No hay y mira que bueno el puente que tendiste ahí, y porque tiene que ver con el tema de la conexión entre la reforma tributaria y la reforma de pensiones. ¿Mm? Porque Hacienda, Mario Barcel, dicen que parte de la reforma de pensiones, es decir, la PGU, depende en parte de que se apruebe la reforma tributaria. Ahí yo estoy medianamente de acuerdo. La explicación supuestamente es que, claro, el aumento de la pensión garantizada universal, que es la parte del aporte estatal, va a ser permanente en el tiempo. Por tanto, no Ujú, se trata de un tema de presupuesto anual, se trata de una nueva carga a de las rentas recaudación. generales de la nación, que son los impuestos. Por tanto, Ujú, depende, está interdependiente de la reforma tributaria con la reforma de pensiones. Hoy día creo que había una confusión respecto a algunos congresistas que pensaban que era un tema de presupuesto anual y le estaban tirando las claro. orejas públicamente. Él les decían, caballero, esto no es presupuesto anual, esto es un tema un Ujú. poquito más a largo plazo. Vaya a estudiar, en serio, los mandó a estudiar en Claro, la sí, televisión. ahí algo Sí, leí de que sí. diputados tuvieron que Estaban pesados. pusieron el punto del aumento de la PGO en el presupuesto de 2023, o sea, es pa hacer como un poker face, es como, chuta, ya están de Sí, nuevo. le falta algo. Tenemos que ir a entregar unas tarjetitas ahí al Congreso para que nos pidan ahí un par de consejos. Pongámonos de acuerdo y vayamos. Claro, vamos a hacer una consultoría de los divulgadores indie. Eso. Felipe, palabras finales para despedirnos. Eh, bueno, primero que nada, agradecerte a ti, Carlos, por la invitación. Un gran, yo creo que voy a terminar muriendo con el resfrío. Pero nada que decir sobre la iniciativa que tomaste con Cívica Popular. Hace bastante tiempo, bueno, a raíz del proceso constituyente, como que lo fuiste ya tomando más, así como aterrizando el proyecto. Así que, al menos a mí personalmente me ha gustado bastante, así como los temas que has tocado y todo el tema, así como, y el tema de los argumentos que da, así que en ese sentido bien interesante. Así que agradecerte a ti, felicitarte por la iniciativa de Cívica Popular y gracias por aguantar este personaje a estas horas de la noche, que No, no hay que problema. con tos y todo, ahí está No, haciendo lo súper bien. mejor que se puede. Sobreviviste. Sí, Sobreviviste dignamente. No hay problema. No hay problema en eso. No hay problema en eso. se Agradezco tus logró palabras el objetivo. y en el próximo crossover lo titulamos como Economía en Pipe. El otro, yo voy de visita para Con allá. Pipe. Con Pipe. Eso. Yo me Sí, confundo. sí, tú lo Porque ves. Ahí, hago una fusión, ¿cierto? Economía con Pipe. claro. Ya, para la Cívica próxima yo Popular, voy de visita. eso. Y a ver ¿Ya si es dale? que resulta alguna junta presencial, ahí lo veremos, nos pondremos de Sí. acuerdo. Y la transmitimos de par. Eso, tal cual. Ya pues, señor.
que esté muy bien y bueno, muchas gracias a las personas que ya desde este martes van a poder disfrutar de este podcast o video como prefieran verlo a la hora que quieran, haciendo el aseo, lavando la loza, cocinando. Como yo digo, todo sirve para estar un ratito escuchando algo sobre actualidad e informarse. Que esté muy bien. Exactamente. Hasta luego. Hasta Chao, luego. chao. Chao, chao a todos. Chao, Carlos. Muchas gracias.